UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Primero, darle la bienvenida a Juan Fernando, que es un profesor de la casa, con mucho cariño y sobre todo con mucho desprendimiento. Él está haciendo esta actividad, esta charla, darle la bienvenida y agradecer la presencia de algunos profesores y también darle la bienvenida a quienes nos acompañan por Zoom ahora. Esta actividad es de mucha importancia, de mucha relevancia, precisamente por la situación en la cual estamos todos inmersos, poder hablar un poquito de lo que es la coyuntura 2025 de Santa Cruz, de Bolivia en este caso particular, y de toda esta información y datos que va a permitir tomar decisiones. Estamos en un tiempo de mucha turbulencia. Hace un momento hemos tenido alguna noticia que ha salido por ahí que también nos está generando cierta incomodidad, pero bueno, son los tiempos en los que estamos y siempre lo he escuchado de Juan Fernando y lo hemos escuchado año tras año y Santa Cruz así lo es. Cuanta más dificultad hay, cuanta más turbulencia hay, es cuando se generan las oportunidades de poder realizar nuevos emprendimientos, nuevos negocios, nuevas decisiones de una manera informada, en este caso, con lo que nos va a dar Juan Fernando, y de una manera creativa, como lo hemos hecho siempre como departamento. Yo quiero presentarles a Juan Fernando Subirana. Él es consultor empresarial, analista económico y energético. Él es un speaker de economía, es docente e investigador, candidato a doctor en economía y finanzas y candidato a doctor en ciencias económicas, magíster en ingeniería financiera, formación en diplomados en Bolivia, Perú y Ecuador en educación superior, gestión y tecnología del gas natural, econometría aplicada, macroeconometría, econometría financiera y evaluación de impacto. Es especialista en forecasting aplicado y certificado en administración y análisis de riesgo avanzado. Adicionalmente, Juan Fernando es ingeniero comercial, es docente de posgrado y pregrado de la UPSA en el área de estadística, finanzas y proyectos. Su especialidad es la aplicación de métodos cuantitativos en la gestión empresarial. Tiene una amplia experiencia de 2 décadas aproximadamente en el sector de hidrocarburos, gestión pública y consultoría empresarial. Es analista económico, divulgador científico y consultor empresarial en áreas estratégicas, financieras y de análisis de datos. Bien, él es Juan Fernando, graduado de la UPSA, de la carrera de Ingeniería Comercial. Y pues bueno, Juanfer, es mucho gusto siempre tenerte en la universidad y con muchísimo agrado recibimos esta presentación, que sabemos que va a ser de mucha utilidad para todos. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y por el espacio. Al final del día, siempre la idea es promover este tipo de espacios de discusión para que todos estemos en sintonía de qué es lo que nos está pasando, qué es lo que ha sucedido en el país ya en las últimas gestiones, lastimosamente, y cómo se viene la proyección para este 2025. Y es un foro por demás importante de la academia, porque desde aquí se plantean muchas veces líneas de acción, desde aquí se plantean muchas veces análisis que no siempre están tan públicos, y al final del día son ustedes, los estudiantes, que prontamente, veremos, no sé, 2 o 3 gestiones más, ya van a estar en un mercado laboral y ya van a estar involucrados en este proceso de toma de decisiones. Hablemos de la coyuntura del 2025, pero no podemos obviar de dónde venimos.
Hablemos del resumen de lo que pasó el año pasado. ¿Por qué? Porque recién estamos arrancando, o bueno, estamos a mediados del primer trimestre de 2025, pero es bueno saber qué le pasó a nuestro país en 2024, ya con síntomas de crisis. Si leemos estos titulares, prácticamente estamos frente a una situación similar a la que se vivió en otras economías de la región hace no tanto tiempo. Uno mira esto y es ni más ni menos que los titulares que habían en Argentina hace unos 3 años y medio, 4 años más o menos. Estamos hablando de lo que hoy vivimos, aún desde febrero de 2023. Creo que esto es importante mencionarlo porque los síntomas de la crisis se presentan recién en febrero del 2023, pero la crisis, los motivos, el golpe certero se da a partir de mucho tiempo atrás que lo vamos a discutir. Faltan dólares, se creó un mercado paralelo, todos estamos conscientes de eso. Hay altas comisiones bancarias para sacar los fondos al exterior, cada vez están subiendo más, cada vez están exponencialmente generando una barrera para los importadores y para cualquiera que quiera comprar cualquier tipo de servicio, aplicación, lo que fuera. Recién, por ejemplo, tuve que bajar el plan que tenía de una aplicación porque el límite de la tarjeta no me daba. Entonces, he tenido que priorizar qué aplicaciones prefiero, qué aplicaciones no prefiero, precisamente porque cada vez nos vemos más restringidos en esta parte. Hay límites de abastecimiento de combustible, creo que no es un misterio. Justamente estábamos conversando de la última noticia, que Yacimiento se ha pronunciado diciendo que es incapaz de abastecer la demanda. Atribuyendo irresponsablemente a una no aprobación de créditos por parte de la Asamblea. Vamos a conversar un poquito de eso también a lo largo de la presentación. Inflación en ascenso. Si ustedes revisan la página del INE, ahora realmente está para caerse de espaldas. La inflación está llegando a niveles bastante preocupantes y la presión fiscal exacerbada. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a que estamos frente a una situación en la que ante la falta de recursos, el gobierno, que citando a Margaret Thatcher, el gobierno como tal no tiene dinero, si no tiene el dinero que le quitan los contribuyentes, está enfocándose en recrudecer las medidas hacia las empresas productivas formales. No sé si todos son conscientes, pero hace no mucho, estamos hablando de menos de un mes, sale una resolución prácticamente que está forzando, una resolución de impuestos nacionales que está forzando a las empresas a pagar el IVA en una sola cuota y no hacer un plan de pago. Contra la amenaza de que si hacen plan de pago, el IVA que paguen o que no paguen, mejor dicho, de forma efectiva, no va a ser deducible de ingreso. O sea, estamos llegando a esos extremos. ¿Cuáles son las soluciones que se plantearon el año pasado? O sea, ¿qué es lo que el gobierno trajo para ofrecer? Lo primero, la opinión pública. Una gestión de opinión pública donde empezaron muchos dimes y diretes en el sentido de decir, no, ¿saben qué? La culpa la tienen los exportadores. ¿Por qué? Porque necesitan muchos dólares. O sea, es un absurdo. Después de que obviamente se cae ese argumento totalmente falaz, viene la idea de decir, no, la culpa la tienen los bancos, porque los bancos están acaparando los dólares. Totalmente falso. Ya cuando se quedaron sin argumentos, me encantó, ya esto fue el colmo, ver a algunos parlamentarios decirnos, es que el problema no son los exportadores, no son los bancos, son los importadores. Porque ¿para qué pues quieren tantos dólares si están en Bolivia? O sea, realmente ahí uno entiende el desconocimiento total y el intento desmedido de instaurar versiones ajenas a la realidad económica. Obviamente esto no duró mucho. Y ahí apareció el tema, otra de las grandes soluciones que dijeron, no, ¿saben qué? No usen dólares. ¿Por qué van a usar dólares si nuestro principal socio comercial es China? Usen yuan. Se va a poder usar yuan. Personalmente, yo hice gestiones asesorando un par de empresas y ninguna consiguió operar en yuan. ¿Por qué? Porque ningún banco en territorio nacional tenía la posibilidad de operar en yuan. Y si lo hubiera tenido, ahí viene la parte más complicada de esto, los proveedores de China no aceptaban yuan. ¿Por qué? Porque decían, mi contrato es pago en dólares en mi cuenta en Houston. Los chinos. Entonces, esta solución tampoco llegó a buen puerto.
Esta otra solución que fue, yo lo llamo la pesca de dólares, fue cuando el Banco Central emite bonos del Tesoro en dólares. ¿Por qué digo es la pesca? Porque la idea original era que la gente que tenía sus dólares en el banco colchón, en el colchón bank, debajo de su cama, saque esos dólares en efectivo y los vaya y los entregue al Banco Central a cambio de una rentabilidad pírrica si la comparamos con la inflación. Entonces estamos en una situación compleja. Obviamente esta solución, entre comillas, salió bien, pero fue porque utilizaron los dineros de la gestora pública para comprar más de 100 millones de dólares en estos instrumentos. Solo para que tengamos una referencia, los bonos cuando son emitidos son una medida o una métrica de confianza. Les voy a dar este ejemplo para que lo tomemos en cuenta. La meta que se planteó el Banco Central era emitir 100 millones. Al final colocaron 179, pero los 100 millones de dólares tardaron 5 meses en poder colocar. 2 semanas antes que la emisión del Banco Central de Bolivia, el Banco Central de la República Argentina emitió también bonos en dólares. Emitió 1.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto tiempo tardaron en recabar esos bonos y colocarlos en el mercado? 4 horas. Esa es la diferencia, hablando en términos de confianza hacia las instituciones. Otra solución, que esta sí fue totalmente descabellada y arbitraria, fue a partir de esa reunión que hubo en febrero del 2024 con los empresarios, que salieron 10 puntos, que vamos a arreglar todo, que todos somos amigos, etc. Y lo que salió de ahí, realmente de las 10 medidas, la única que fue tangible fue ponerle un límite a las comisiones de giro al exterior del 10%. ¿Qué hicieron los bancos? Dijeron, ya, perfecto, te cobro 10% de comisión y te cobro 20% por formulario. O te cobro 10%, no, es más, algunos era irrisorio, decían, te voy a cobrar, no te preocupes, te voy a cobrar 5% de comisión, pero te voy a cobrar 35% en seguro, formulario y gastos administrativos. O sea, al final le dieron la vuelta. ¿Ves? Como la imagen esa está saltando la valla sin ningún problema. Luego sacaron de que no, que 10% para los dólares, pero hasta 20% para los euros. Entonces ahí como que empezaron los bancos a querer jugar un poco con triangulación de moneda, pero no es una solución real, no fue una solución real. Luego, siempre no está de más una que otra cortina de humo, el golpe, pseudogolpe, autogolpe, como quieran llamarlo, el tanquetazo que dio el general Zúñiga, hoy el reo Zúñiga, en La Paz. Fue la novela de medio año del año pasado, finales de julio del año pasado. Todo el mundo estaba pendiente mirando el celular, ¿qué pasará? Miren, se le pinchó la llanta a una tanqueta. No, miren, el ministro se fue a golpearle la ventana al general y el general no se baja. Después el general se baja, va y charla con el presidente, se da media vuelta. O sea, realmente hicieron que todo el país esté en vilo durante 4 horas mirando el celular. Nadie trabajó, se lo garantizo. Todo el mundo estaba, ¿qué pasará? Hay golpe de Estado, no hay golpe de Estado, hay que ir a comprar papel higiénico. O sea, en fin, o sea, todo lo que sabemos que tenemos esa mentalidad se nos activa el chip pandemia más o menos, ¿no? Y todos vamos tras el papel higiénico y alguno que otro producto enlatado. Entonces, solo para que tengan el dato, esas 4 horas significaron 20 millones de dólares en pérdida de productividad por pico. ¿Qué arreglaron? Nada. Como decía el gran Milton Friedman, una solución gubernamental a un problema suele ser tan mala como el mismo problema. Entonces, ¿realmente arreglaron algo en 2024? No. Porque los problemas son otros, las raíces son otras de la crisis. Ahí tengo un comparativo para que lo podamos ver de lo que es el 2023 versus el 2024. Claramente se ve que estábamos creciendo a una tasa superior al 3% en términos del PIB y bajamos, como pueden ver, a 2.83 de acuerdo a la estadística proyectada en base a la información que tenemos, porque solamente tenemos crecimiento del PIB hasta el tercer trimestre de 2024, hasta ahorita. La inflación, que era la bandera de presentación del gobierno, decía, no, tenemos la inflación más baja de América Latina. Claro, estaba en el 1%, 1.9, a veces 0.9, pero el 2023 ya superó la barrera del 2%. Y el 2024, fíjense, ya casi llega al 10%. Personalmente, si me preguntan, yo creo que hay alguna cocinada de por medio para no superar los 2 dígitos. Pero es prácticamente el 10%, la inflación oficial.
Ya charlaremos de inflación real. Bueno, hay tasas de desocupación que fue en ascenso, la informalidad que también va en ascenso. Hablando del tema carburantes, ahí tienen la cifra, cuánto es o cuánto representó prácticamente 2 billones de dólares en subvención al carburante. Y las reservas internacionales que son casi 2 billones de dólares al cierre del 2024. Valga la aclaración, durante ese año se gestionaron y generaron préstamos por más de 1.000 millones. O sea, si descontamos a esos 2.000 millones, la mitad eran créditos. Bueno, el tipo de cambio informal en 2023 cerró en 7.90, 2024 ya estaba en 11.30, 11.15, 11.40, 11.30 digamos en promedio. Y la comisión bancaria, que antes, allá por el diciembre de 2022, era 0,5%, era algo irrisorio, era algo que ya se daba por descontado en los cálculos que hacían los importadores, era algo despreciable, pero para 2023 cerró en 18% y ya para 2024 en 68%. Solo para cerrar, la situación en la que estamos se denomina, económicamente hablando, estanflación. Crecer poco o no crecer y tener los precios en alza. Estamos en la caracterización del libro de lo que es una estanflación. El presupuesto del 2025 realmente yo lo defino una promesa de la inacción. ¿Por qué? Porque básicamente plantea, como pueden ver ahí, que todo va a seguir estable, que todo va a salir bien, que todos vamos a crecer. Fíjense, por ejemplo, prevén un crecimiento del PIB de 3.51. Cuando el Banco Mundial y otros organismos internacionales nos dicen, ojo, Bolivia proyectado 1.5. En el escenario medio, en el escenario un poquito más ácido, 1.4, 1.3. Inflación del 7.5. ¿Cómo proyectar una inflación del 7.5 si estamos cerrando con casi 10 el año pasado? Tipo de cambio lo mantienen el oficial. Y el potencial de esto sí es hermoso, ya proyectan el déficit de 20.000 millones de bolivianos. O sea, ya está presupuestado que va a faltar plata. Momentos muy similares, con enfoques muy distintos. 1985, Víctor Paz Estenssoro daba su icónico discurso con el que lanzó el decreto 21060, en el que planteaba muy puntualmente, Bolivia se nos muere. Y a raíz de ese discurso lanza el 21060 y empieza una serie de reformas que simplifican el proceso tributario, entre otras tantas cosas, unifica varias políticas y deja un camino expedito para que el sector privado reactive la economía. ¿Qué hace nuestro gobierno actual? Entré al Twitter y me encontré con esto de noviembre de 2024, donde el presidente Arce dice que tiene significativas victorias y que está defendiendo la estabilidad económica. O sea, aquí hay un tema que ya es hasta psicopático. Estamos negando la realidad de forma sistematizada. No podemos decir que las cosas están bien cuando vemos las colas de los surtidores que dan no sé cuántas vueltas a las manzanas. Es increíble, son varios kilómetros de cola, son horas perdidas de tiempo. Solamente si hablamos del combustible, hablemos de la canasta básica. El incremento que ha sufrido la canasta básica es absoluto. El incremento en el costo de los medicamentos. La misma receta que compraba, por ejemplo, el año pasado, una vez al mes, en 700 bolivianos, este mes me costó 2.400. La misma receta. Mismo medicamento, mismo gramaje, mismas cantidades, mismo todo. Entonces, no podemos hablar de una estabilidad económica. Ahora, ¿qué es lo que sucede este 2025? Potencialmente puede ser el año más duro de la crisis. Y lo estamos viviendo. Veamos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, incluyendo una proyección. Si vemos el PIB, esa línea naranja que la ven crecer, obviamente el bache de la pandemia, pero esto es expresado en boliviano. ¿Qué pasaría si yo esto lo expreso a tipo de cambio real? Eso es lo que le pasa al PIB. Porque necesito cada vez más bolivianos para conseguir dólares.
Si hablamos de las tasas de variación, claro, uno mira eso y dice, la pandemia fue terrible, 2020 perdimos 8 puntos de una reducción de 8.9% del PIB. Pero fíjense lo que pasa si hago esa misma relación trabajando con el PIB en dólares. Asumiendo que el efecto pandemia lo llamaremos X, el 2023 fue un golpe similar a la pandemia. El 2024 fue como si nos hayan golpeado 3 pandemias. Y en el 2025 se proyectan 4 pandemias. Ese es el efecto real sobre la economía. No es una estabilidad, no es un crecimiento, estamos frente a una situación crítica. Cuando hablamos de inflación, por ejemplo, ahí tienen la inflación, el índice de precio, su variación en ascenso. Como pueden ver, el forecast de la inflación oficial, ojo, esto es trabajando sobre datos oficiales, vamos a estar bordeando el 20% hasta finales de diciembre. El dato que salió recién, hoy, de la inflación a febrero, a promedio de 12 meses, ya es 13%. Espero que no nos quedemos cortos con este número. Ahora, si la misma inflación la paso a dólares, estamos hablando de más de 25%, bordeando el 30%. Entonces, esto es la realidad en la que estamos en este 2025. La tasa de desocupación supuestamente va en bajada, pero claro, no hay datos desde 2023. Y en realidad, ¿esto qué es? ¿Hay un desempleo estable o es el subempleo? Porque recordemos que esto se mide, simplemente que ustedes vayan y le pregunten a la gente, hola, ¿cómo está? ¿Usted trabajó la semana pasada? Sí. ¿Le pagaron? Sí. Ok, check, esa persona está ocupada. Pero no le preguntamos cuántos trabajos tiene. No le preguntamos si en todos los trabajos recibe prestaciones de ley. No le preguntamos si recibe el salario mínimo. No sabemos. Pero sí podemos saber, en base a datos y estimaciones y proyecciones que en su momento hizo CAINCO llegó a hablar de un 90% de informalidad. Ya estamos hablando prácticamente de un 95% de informalidad. O sea, imagínense esa lógica. De 20 bolivianos, de 20 personas, solo una de esas personas no recibe ingresos desde el sector informal. El resto, las 19 personas, están complementando su ingreso de alguna manera en el mercado informal. Ahí tenemos los motivos de la crisis. El déficit de la balanza comercial, promedio de 220 millones por mes. Por eso faltan dólares, porque estamos exportando mucho menos que antes. Y las importaciones se mantienen a la tasa de crecimiento estable. El problema son las exportaciones. Y este es el verdadero origen de la crisis. Este es el verdadero origen de la crisis. El déficit fiscal. Se imagínense que ustedes proyecten, tienen un sueldo de 1.000 bolivianos, pero proyectan gastarse 1.070 todos los meses. Al principio, ¿qué van a hacer? Se comerán su ahorro. Y cuando ya no quede ahorro, ¿qué van a hacer? Pedir prestado. ¿Qué está llorando el gobierno ahora? Créditos. Ahí está la subvención al carburante ajustada por tipo de cambio real. Es decir, podemos ver, en 2024 fueron 2.381 millones de dólares, pero hay que sumarle unos 700 millones de dólares más, solamente por el efecto del tipo de cambio. Y este año se prevé 2.900 millones, y estamos hablando de que habría que sumarle 1.500, 1.400 millones más. Ahí están los dólares que no tenemos. El crecimiento en volumen, ustedes miran, no, pero por ahí es por el precio internacional. El crecimiento en volumen ha sido el 37.7%, que es más o menos la tasa en la que va creciendo el parque automotor. Entonces, no es un tema de precio, es un tema de volumen. Obviamente, este problema nos afecta de todos lados. La producción de gas natural. ¿Qué pasó? Y esto un poco para entender este gráfico que voy a mostrar. Las reservas internacionales certificadas de gas natural en Bolivia. Las reservas. ¿Qué significa reserva? Este dato es importante. Reserva en el plano de hidrocarburos tiene que ver con 3 elementos. Uno, que el volumen físicamente yo lo pueda sacar de la tierra, de 2, 3, 4, 10 kilómetros bajo tierra a la superficie. Es decir, que técnicamente lo pueda producir. Segundo,
No solamente basta con poder producirlo, sino que tengo que poder venderlo. Es decir, tener un mercado. Fantástico. Entonces tengo que tener capacidad para producir y capacidad comercial para colocar el producto. Y tercero y más importante, que esa transacción sea rentable. Si no cumple con esas tres métricas, por más de que nademos, como dijo algún exministro de Mercado de Hidrocarburos, dijo, tenemos un mar de gas, bueno, por más de que existiera, que no existe, no es considerado reserva. Estas son las reservas estimadas desde 1997 al 2032. Esas son las reservas que se certificaron fehacientemente. Estas son las que Yacimientos ha dicho, este es el valor. Pero debió haberlo hecho todos los años. Entonces ahí un poco para que se vea que ha costado sacar información al sector público. Esta es la producción. Ahora, un poco para entender qué es lo que pasó aquí y podamos casar la historia de nuestro país con el rubro que más le aportaba al PIB. Digo, le aportaba porque ahora ya le ganó el agro. En 1999 inicia el contrato de venta de gas a Brasil. En el 2005 inicia el contrato de venta de gas a Argentina. En el 2006-2007 aparece la nueva ley de hidrocarburos y el cambio de los contratos. ¿Qué efecto tuvo? Se recalcularon las reservas. ¿Por qué? Porque ya no eran económicamente viables. O sea, los contratos lesivos al privado ocasionaron esto. En 2017, las primeras irrupciones de agua. ¿Eso qué significa? Menos producción de gas, más producción de agua de subsuelo, por ende menos productividad. Piensa que a partir de ahí ya empezamos a caer. A partir del 2022, prácticamente ya el inicio de la explicación no tiene reposición. En 2024 se cierra el contrato con la Argentina, pese a que le quedaban unos buenos 10 años más. ¿Pero por qué termina el contrato? Porque dice, no me podés abastecer. La Argentina dice, no, basta. Cortemos el contrato porque no tiene sentido que exista. Estamos ya en un periodo crítico donde hay que adecuar y cambiar la normativa. O sea, es cambiar la ley que hoy rige toda la industria más importante que tenía Bolivia. ¿Lo podremos hacer a tiempo? Realmente, yo les digo, no. Porque un proceso para incrementar producción tarda en promedio, en el mejor de los casos, 5 años. En un caso estándar, 7. En un caso más o menos complejo, 10. O sea, es una década. De aquí a 10 años, si es que hacemos las cosas bien ahora, podríamos estar hablando de nueva producción. Pero hacer las cosas bien ahora. ¿Cuánto va a tardar en salir una nueva ley? Por lo menos 2 años. Asumiendo que todos estuviéramos de acuerdo. Los trámites administrativos más o menos llevan 2 años. Entre que la comisión, que entre un organismo, que entre el otro. Estamos realmente complejos. ¿Qué le pasa al tipo de cambio? Veamos el 2024, 23 y 24. Del tipo de cambio real. Una subida un poquito abrupta. No vamos a ir explicando qué pasó ahí. Bueno, a partir de julio, se permite el ingreso, el acceso a criptoactivos y criptomonedas en Bolivia. Estaba prohibido antes. Y el Banco Central dijo, cualquier operación que hagan ahí está prohibida y penada por norma. Ok. Viene el golpe de Estado, tanquetazo, como queramos llamarlo, y ese día, 28 de julio, el tipo de cambio paralelo, que nunca se había acercado a los 10 bolivianos, supera la barrera de los 10 bolivianos y nunca más baja. Uno, mirando la tendencia hasta esa fecha, lo lógico era pensar, pucha, el tipo de cambio va a llegar a 20 de diciembre. Y muchos estimamos eso. Pero no contamos con un efecto interesante. En el último trimestre, este país se convirtió en un foco de movimientos de flujo de criptomonedas. Gracias a ese flujo, logró bajarse la presión al Banco Central y el tipo de cambio del mercado paralelo se mantuvo relativamente estable. Pero ¿qué pasa en 2025? Por más de que tengamos esa ventana abierta, los escenarios no son buenos. Seguimos teniendo escenarios bastante complicados. Un poco para que se entienda la situación, este es el historial con la proyección del tipo de cambio. Ese es el tipo de cambio que nosotros conseguimos en la plaza, en el mercado.
Pero ¿cuál es el tipo de cambio que consiguen las empresas importadoras al momento de girar? Ahí tenemos una brecha importante. Hasta 2023, diciembre de 2023, había una similaridad, una correlación, pero a partir de enero, no lo sé, no sé por qué, se rompe, hay un divorcio entre el tipo de cambio del mercado con las comisiones bancarias. ¿Qué aparece? El mercado cripto, que obviamente el año pasado estaba prohibido, está un poquito más caro, pero hoy en las condiciones actuales pareciera ser una alternativa menos onerosa que el banco. No digo que sea barata, sino que cuesta menos. Entonces ahí tenemos, ahí las criptos están prohibidas, ahí el mercado se adaptó a las criptos. Durante 2 meses ya este año han fluido bastantes transacciones, ha funcionado de forma bastante interesante y este es el periodo de proyección. Pero ojo, no es una solución, esto simplemente es una descripción de lo que está sucediendo. Un poco para tener lectura sobre el mercado de criptoactivos. Se estima que se mueven al mes entre 1.000 y 1.300 millones de dólares. En Bolivia ya hay 250.000 y más usuarios registrados para hacer transacciones en criptoactivos, criptomonedas. Obviamente ahí entran desde el que está jugando con Binance y invierte 50 bolivianos, hasta la empresa que está tratando de mover $20.000 día, $50.000 día. El costo de generar transacciones para este tipo de empresas oscila más o menos un 10% por encima del valor del dólar que figura en Binance. Y la ventaja que tenemos es que por lo menos ya no están prohibidos, pero aún no están regulados. Entonces estamos en una zona gris un poco compleja. ¿Qué nos lleva a esto? Un poco para que tengamos la visión. Esta es la proyección, el histórico y la proyección a 2025 del nivel de reservas bajo el supuesto de que los famosos créditos se aprueben. Se estima que para este año, para mantener cierto equilibrio, deberíamos superar los $1.000 millones otra vez en créditos al gobierno. En promedio hemos bajado nuestras reservas internacionales 18% al año. Imagínense esa situación durante más de una década. Eso es lo que estamos hablando. El mismo cuadro que les mostré antes, ahora sería con el forecast o la proyección para 2025. Si tomamos el crecimiento oficial, o por lo menos el que nos sugiere el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, estaríamos hablando de un crecimiento del 1.5, pero llevado a dólares es un decrecimiento, fíjense, de 41%. La inflación oficial más o menos va a estar cerca del 20%. Pero la inflación real percibida por el consumidor, vamos a estar hablando de un 27-28%. La desocupación probablemente va a retornar a los niveles pandemia, más del 10%. La informalidad, hablemos de un 95%. La subvención de los carburantes, $2.9 billones. Las reservas con 1.000 millones y pico de créditos, más o menos 1.700 billones. Tipo de cambio entre el 19.5 y 27.7. Y las comisiones bancarias, ya hablamos de que se vuelve un mercado prohibitivo, entre 78 y más de 100%. Para que tengamos el dato, hace 2 semanas estaban cotizando los bancos 85% de comisión. Es decir, si ustedes querían girar $100, tenían que depositar $185. La semana pasada, el jueves, volvimos a utilizar y ya estaban cotizando en 91. La proyección, charlando con algunos amigos de la banca, es que más o menos estiman que va a estar a finales de marzo en 115. O sea, realmente estamos en una situación compleja. ¿Qué es lo que nos espera? Estamos simplemente profundizando la crisis. Ahora, si nos comparamos internacionalmente, porque uno dice, bueno, pero si nos va mal, al resto también le debe ir mal, ¿no? Depende. En este gráfico he traído toda la data de 2 variables muy sensibles. Una, el PIB per cápita, y otra, la esperanza de vida, como un indicador de desarrollo. Si yo saco el promedio de ambas,
¿En qué cuadrante creen que estamos? Bajo desempeño económico y bajo nivel de desarrollo. Ahí está Bolivia. O sea, ni siquiera estamos cerca del promedio, no estamos. Ahí creo que nos gana Haití y Venezuela. Estamos bastante complejos en comparativa a nivel internacional. A ver, y esto tiene sus pros y sus contras. Yo siempre digo esto, hay que tratar de ver el vaso un poquito medio lleno. Es que es difícil con todo lo que he charlado, pero pensemos esto, somos una economía pequeña, lo que quiere decir que comparativamente con el resto del planeta, nuestros problemas son pequeños. Y las soluciones también son pequeñas, entre comillas, si nos comparamos con otras economías. Si nos dieran, este dato a mí me choqueó mucho cuando lo escuché y lo vi la primera vez, si nos dieran el 10% de uno de los paquetes de apoyo que Estados Unidos destinó a Ucrania el año pasado, el 10%, conseguimos estabilidad hasta 2026. O sea, por eso les digo, nuestros problemas son pequeños para el mundo. Tenemos esa ventaja. Como dijo el gran Warren Buffett, uno de los inversionistas más reconocidos a nivel mundial, cuando baje la marea sabemos quiénes estaban nadando en. Y efectivamente la marea bajó y estamos viendo todas las falencias y todas las incongruencias que estaban sucediendo en el mercado. Todas las empresas han empezado a mirarse hacia adentro y decir, pucha, ¿qué me sobra? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué no estoy siendo óptimo? Entonces, hay llamémoslo de esta manera, un golpe de realidad muy fuerte. Muchas empresas lo están sabiendo administrar y otras lastimosamente no. Y una de esas empresas, si podemos llamarla empresa, es nuestro gobierno. Sigue proyectando déficit y tenemos 58 empresas públicas, de las cuales 54 están con déficit de quiebra técnica. 54 de 58. ¿Cuáles son las que no están dando pérdida de momento? Yacimientos, Entel, Ender y la empresa que crearon para vender oro el año pasado. Y se acabó la lista. Y se acabó la lista. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué debería hacerse para que esto se revierta? A ver, yo soy un fiel convencido de que las soluciones para una economía pequeña como la nuestra, si se toman rápido, las soluciones vienen rápido. Ahí, por ejemplo, he escuchado que está repitiendo como loro un candidato a presidente y dice, en 100 días arreglo esto. Señores, en un mes lo podemos arreglar. Pero haciendo este paquetito de medidas drásticas. Liberar las exportaciones. Basta de cupos, basta de esas premisas de cortarle el derecho a exportar al que produce, con expectativas ahí un poco diciendo, ay, no, que están especulando con los precios. No, señores, no es especulación de precios. O sea, no le pueden decir a la persona que produce pollos para vender en el mercado de que mantenga un precio si todos los insumos que tiene, vacunas, productos veterinarios, son importados. No se puede. Justamente ahí viene la otra propuesta de medida, es decir, ¿por qué no pensar transitoriamente durante un año? Quitémosle o bajemos el arancel o el gravamen de importaciones a la mitad. Automáticamente eso va a permitir una nivelación de precios, un shock de precios muy, muy importante. Aprobar todo el tema, todos los eventos transgénicos para el agro. El agro hoy por hoy es el rubro que está moviendo el PIB por encima de hidrocarburos. Imagínense si lo dejamos libre para que pueda tener la productividad que necesita. Ya no necesitamos hablar de expandir la frontera agrícola, simplemente con la frontera que ya tenemos, la explotaríamos mejor. Reducción de la presión fiscal. ¿Qué pasaría si empezamos a pensar en reducir la alícuota del IVA? ¿Qué pasaría si empezamos a sacar impuestos que nacieron como transitorios, como el ITF, que era por 6 meses, y ya llevamos más de 15 años con él? Que es como la visita incómoda que no se va, ¿no? Es una visita corta, ¿no? Y sí, a las 10 de la mañana al día siguiente, y sí, y preguntando qué almorzaremos, ¿no? O sea, más o menos esa es la idea con nuestros impuestos transitorios.
Reducción del déficit público, o sea, esto es innegable, o sea, aquí hay que aplicar una reducción drástica, no solo a nivel de las empresas, sino también a nivel de las empresas públicas, me refiero, sino a nivel de todo el aparato gubernamental, a todo nivel, nacional, departamental, municipal. Liberación progresiva e informada de la subvención. No sirve de nada que levantemos la subvención y digamos, listo, ya a partir de mañana la gasolina va a costar 12 bolivianos el litro. No sirve de nada porque no hay los dólares para traerla. Es como el tipo de cambio del 96, el número no existe en la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Sí, se informa a la población y dice, ¿saben qué, señores? Cada lunes el precio del carburante va a subir 2 centavos. Listo, todo el mundo se programa, se organiza, ya empieza a decir, pucha, no, lunes sube, lunes, listo, ya está. Instauramos esa idea. Hay casos donde se ha levantado la subvención de esa manera, hay ejemplos de países en África, hay ejemplos de los países nórdicos que tuvieron que hacer esta medida y en cuestión de un año o menos se nivelaron a precios internacionales. Y el último, pero creo que el más difícil, seguridad jurídica para la inversión. O sea, ¿cuántas empresas grandes, importantes, han levantado sus operaciones de Bolivia? Muchísimas, muchísimas. La más sonada, obviamente, el caso de Kimberly, pero hay un montón de empresas que quizás no son tan conocidas, pero eran empresas con capitales internacionales que han decidido irse. ¿Por qué? Porque la situación no lo permite y la seguridad jurídica, obviamente, está en su contra. Conclusiones. Sí, estamos en un proceso de crisis muy marcado y este año potencialmente sea el peor que nos toque vivir. La ventaja para ustedes como estudiantes es que están siendo estudiantes. Créanme, el mercado está complejo, el mercado está muy, muy duro. Seguramente lo han visto, lo han sentido, pero créanme, estar afuera, en la calle, viendo que las ventas no crecen, que los precios suben, que cuesta abastecer inventario, realmente se está convirtiendo en un problema grave. Tengo la suerte de participar en varios directorios de empresas locales y en todos, absolutamente en todos, se están buscando medidas de optimización y recorte. Hay otros casos menos felices que me tocó armar el diseño para que la empresa pueda cerrar en buenas condiciones. Hay otros que me dicen, no, yo quiero venderlo en lo que sea y quiero salir de este país. O sea, es compleja la situación. El ingreso real, como les decía, se va a contraer bastante. La pérdida de valor adquisitivo es muy fuerte. Las soluciones son contrarias a la ideología del gobierno actual. Pero me atrevo a decir esto, que el gobierno que venga, incluso sean ellos mismos con otra careta, van a tener que poner el lineador a la izquierda y doblar a la derecha. Porque si no, el país se vuelve inviable. Y cuando hablo de inviable, miren las colas del combustible, imagínense lo mismo para abastecimiento de canasta básica. Imagínense eso mismo, la falta de combustible, pero que se convierta en falta de electricidad y empecemos con los apagones. Si seguimos como estamos, no estamos lejos. El gas se va a acabar, sí, la producción de gas se va a acabar, por supuesto. Y pensemos que el 70% de la producción de energía eléctrica de este país se basa en gas natural. Entonces, estamos frente a una situación compleja. Pero hay que buscar oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades? Las oportunidades para las empresas están en hacer una auditoría, reconocer los errores del pasado y empezar a optimizar. Hay oportunidades para aquellos que quieran empezar a buscar algún nicho de negocio, sí. Tenemos, llamémoslo así, una oportunidad interesante en todo lo que sea desarrollo tecnológico, en todo lo que involucre movimientos dentro, por ejemplo, del caso del mercado cripto. Evidentemente es un lugar peligroso, pero como dice la máxima en finanzas, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y hoy aquí no hay rentabilidad en el mercado tradicional, esa es la verdad. La rentabilidad promedio de las empresas, pongámoslo, a finales de diciembre de 2022 estaba rondeando el 10,6% como ROE, medido como ROE. A finales del 2023, ese mismo 10,6 bajó a 1,9.
a 2024 ya es negativo. Entonces, por eso les digo, la visión tradicional hoy está venida. Oh, esto que no sea, pucha, el último que apaga la luz, sino todo lo contrario. Tenemos la posibilidad real. Insisto, somos una economía pequeña, los problemas hacia afuera son pequeños, las soluciones pueden ser rápidas. Pero ¿de qué va a depender? De que tengamos voluntad de solución. Bueno, eso era un poco la presentación. Yo aquí les dejo, si les interesa la presentación, la pueden descargar del QR para que lo puedan ver, lo puedan revisar. De todas formas, cualquier duda, pregunta, comentario. A ver, esta información, te lo digo con total transparencia, es pública, está hecha con datos públicos. La idea de hacer este tipo de eventos, justamente que la universidad siempre está abierta a este tipo de dinámicas de una forma muy proactiva. Si ven que le puede servir a alguien, con todo gusto reenvíenla. Es información pública, por favor, no hay nada secreto acá, creo que todos lo estamos viviendo. Sí, lo que quizás no esté muy, llamémoslo así, no sea muy público, quizás sean las proyecciones, pero me echan la culpa, ¿ya? Yo soy el que hizo las proyecciones, entonces por lo menos saben a quién echar la culpa. Bueno, si necesitan algo, ahí tienen mis datos de contacto y bueno, está también el QR con todas mis redes sociales, incluido TikTok. Entonces, bueno, básicamente eso y quedo abierto si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Con toda confianza. Profesor, te felicito mucho, le agradezco por justamente este día y este momento de ponernos al tanto que estamos y sobre todo de por dónde vamos. Me felicito, profesor, y le agradezco. Me ha gustado mucho, bueno, toda la exposición, pero la que da de manera particular un cierto aliento en el mercado de las criptos, ¿no? Pero también usted sabe, profesor, que el dólar sigue siendo como un valor de mercado absolutamente alcanzable por todos, ¿no? Y probablemente ese sea como la expectativa de recuperar ese bien del mercado. Pero recuperar ese bien va a significar todavía generar producción e inversiones para el intercambio. Y vamos a necesitar de inversiones extranjeras. ¿Qué opinaría sobre cómo recuperamos ese bien? Concretamente sobre las inversiones extranjeras, en ese de confiar. Y mi última pregunta, profesor, para poder es usted ha planteado una serie de importantes alternativas y soluciones, pero usted también sabe, profesor, que esas soluciones necesariamente van a pasar por un marco normativo que es político. Probablemente las decisiones, independientemente de que tengan esta sustancia técnica, como usted ha planteado maravillosamente, deban pasar por una decisión política. Sí, pues, por necesario su pregunta. Súper, muchísimas gracias por la pregunta, profe. Realmente me alegro que le haya parecido bien. Lo tomo muy bien viniendo de usted particularmente. A ver, el tema del mercado cripto, arranquemos por ahí. Es un mercado en desarrollo para nosotros, es decir, lo estamos conociendo, hay que ser francos en ese sentido. Tanto así, dicho sea de paso, aprovecho y publicito otro evento el día viernes a las 9 de la mañana. Estamos trayendo a un experto en criptoactivos justamente para que nos hable. Un evento organizado por la Coordinación de Contabilidad y Finanzas con la Coordinación de Administración de Empresas. Va a venir y nos va a hablar un poco sobre cómo funciona este mundo de criptoactivos y de ahí voy a también participar unos 10-15 minutitos para explicar la lógica contable con la que las empresas deberían reconocer este tipo de temas. Sí es necesaria inversión, por supuesto, yo coincido plenamente. Sin inversión lo que vamos a hacer simplemente es sacar de un bolsillo, ponerlo a otro. Esencialmente es eso, desaparecen los bolivianos de nuestras cuentas y aparecen en una wallet en el mundo del éter digital. Hay proyectos interesantes, pero como usted bien lo menciona, necesita inversión. Un ejemplo que a mí me pareció fantástica la idea fue crear granjas de minería cripto de Bitcoin en Bolivia. ¿Por qué? Específicamente, tenemos una particularidad muy interesante. Tenemos zonas con temperaturas muy bajas. Y uno dirá, ¿eso qué tiene que ver? Los servidores que minan cripto necesitan sí o sí
electricidad constante, barata y que esté aclimatado todo para que no reviente el sistema, porque los servidores lo dejan trabajando así como el refrigerador que dicen el chiste no estaba funcionando desde antes que caiga el muro de Berlín, el refrigerador sigue enchufado, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con esos servidores. Entonces hay proyectos interesantes. Ahora el tema es cómo atraemos a esos inversionistas cuando Fitch Rating nos pone una calificación de riesgo de C-. Estamos no digo un paso, estamos a medio paso del default. Entonces, probablemente, y yo insisto con esto, creo que hay una apertura desde la parte, llamémosle, política, porque ya el día viernes de la semana pasada salió una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas que les da autorización a las empresas públicas a pagar sus obligaciones en cripto. Entonces, ya está habiendo una apertura diciendo, escucha, la única cosa buena que hicimos el año pasado, yo creo que han hecho ese análisis de conciencia, fue liberar las cripto, porque gracias a las cripto el tipo de cambio se estabilizó. Vamos a ver cómo amanecemos mañana después de la noticia de yacimientos de combustible, pero yo pienso de que ahí podemos encontrar puntos de consenso. Respecto a todas las otras medidas, coincido plenamente con lo que dice, necesitamos voluntades políticas, necesitamos articuladores de este tipo de medidas y necesitamos también articuladores que sean capaces de contener a los sectores de choque, a los sectores sociales, a todo lo que podemos llamar como reaccionarios. El caso, yo siempre digo, los argentinos están viviendo en el futuro. Sí, lo que nosotros pasamos ahora, ellos lo pasaron hace 3, 4 años. Hoy están mejor, pero ¿por qué? Porque aparece un agente, un outsider, que toma la batuta y dice, señores, le empieza a hablar a la gente con la realidad, vamos a estar peor. Pero aguántenme que después vamos a estar mejor. Eso es lo que falta, yo creo. Alguien que venga y nos diga las cosas como son. ¿La solución es dura? Sí. ¿Pero vamos a salir mejor de esto? Sí, por supuesto, pero aguantemos. Es complejo, es muy complejo porque el país tiene una diversidad de necesidades insatisfechas, creo, muy alta, comparativamente hablando con el caso argentino, pero no queda otra. Lastimosamente, en algún momento hay que tomar las medidas. Gracias. No, gracias a ustedes. Sí, por favor. Tengo una pregunta. En el caso de que Bolivia cambie de gobierno a otra derecha, y digamos que pensamos dolarizar igual que Argentina, entonces con todo este tránsito, supongo, de mismo país, pero al mismo tiempo de salvación, digamos. Entonces, yo creo que, claro, usted tiene razón, Argentina va unos pasos más adelante, pero Bolivia va a ir siguiendo, ¿no? Yo opino que esa es mi predicción, digamos, también. En ese caso, entonces, algo su control, yo creo que Bolivia ya no sería un lugar alto, digamos, para vivir, digamos, no tener, o sea, ¿no? Que hay más que Venezuela. Excelente pregunta. Y me gusta mucho el término que has utilizado, el tema de la dolarización. En el caso boliviano, por raro que suene, ya vivimos algo muy parecido. El tipo de cambio fijo es el equivalente a una dolarización. ¿Cuál es la diferencia? Que la dolarización es que un boliviano, $1. Bueno, aquí teníamos 6.96, $1, y lo tuvimos durante más de una década. O sea, eso ha tenido un impacto, por supuesto. Dolarizar no es la solución per se. Al final yo creo que va a ser una consecuencia de que se hagan las cosas bien. Alguien me decía, por ejemplo, ¿y se podrá volver el tipo de cambio a 6? Le digo, bueno, haciendo las cosas bien, ¿por qué no pensar en que sea 5? Pero haciendo las cosas bien. O sea, al final de cuentas, ¿qué es el tipo de cambio? Es simplemente un precio que se basa en oferta y demanda. Hoy por hoy está disparado por donde está, porque la demanda no está satisfecha. Simplemente eso. En el momento en que las cosas se empiecen a hacer bien, yo creo que eso tiende a estabilizarse. Pero la dolarización como tal, me parece una idea interesante, pero como decía, ya la tuvimos, podemos aspirar a volver a tenerla, ¿por qué no? Y yo creo que estamos en un punto de inflexión donde tenemos evidentemente dos caminos. O nos volvemos Venezuela, o nos volvemos algo que sí funcione y que vuelva a ser un país viable. Entonces, hay una pregunta ahí. Sí. No me asusten. Es una larga. A ver, dice la pregunta, en base a las soluciones que propones, ¿cuál es el costo asociado a estas soluciones? ¿Cuál es el otro lado de la moneda?
¿qué podemos esperar que pase si se aplican las soluciones que plantean? De entrada, cae, pero así en picada, el presupuesto de obra pública. Así, de cajón. Va a caer en picada el presupuesto de obra pública. ¿Por qué? Ojo, no es que esté muy activo hoy por hoy, pero va a ser imposible que el gobierno administre obra pública con una reducción de gravamen de importación, una reducción de IVA y una, llamémosla así, una momentánea desaparición de los impuestos transitorios. Sin embargo, esto hablando en el inmediato plazo, así shock directo. Pero yo soy un convencido de que hay una curvita que puede funcionar, que es la famosa curva de Laffer, que es que si bajamos la presión fiscal, en algún momento la economía se reactiva tanto de que empezaremos a recaudar más. Pero no es inmediato. Y es ese lapso entre la inmediatez que nos caracteriza y el resultado el que tenemos que sortear y debería sortear el gobierno que le toque, poniendo paño frío en todos lados. Ahora, ¿qué es lo que debería priorizarse? Lo que falta. Esencialmente lo que falta es simplemente dos cosas, educación y salud. Al final del día, si cubrimos educación y salud, el resto va a llegar. El resto va a llegar. Ahora no sé si había una pregunta 2, dice, ¿cuál es el rol de la academia en este escenario? Como agente de propuesta, ¿ve factible una postura proactiva, simplemente mantener una postura reactiva? Bien, excelente pregunta. Al final del día, yo soy convencido de que la academia tiene que hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, poner las cosas como son, sin orientaciones partidarias, sin una lectura intencionada para A o B, simplemente describir las situaciones y proponer. Al final, la academia tiene que ser la gota clorada de la piedra. Ese es nuestro rol. Empezar a difundir este tipo de información. Por eso yo vuelvo a repetirles, la información que les mostré es pública. ¿Quieren compartirla, por favor? Me harían un gran favor. Compártanla, porque es importante que todos estemos conscientes de la Bolivia en la que estamos viviendo. A ver, hay más preguntitas por ahí. Dice... Una pregunta, ¿se debe mover el tipo de cambio oficial? Una pregunta interesante. La verdad, el tipo de cambio para lo único que está sirviendo, siendo muy realista, es para perjudicar a las empresas hoy por hoy con los gastos no deducibles por operaciones en moneda y están pagando más IVA del que deberían. Ese es el único impacto real del tipo de cambio C96. El único. Si me dicen, ¿vale la pena moverlo? Sí, para ayudar a las empresas sería algo saludable. ¿Cuál es el problema? Que es una señal, y ahí viene el problema de la macro es un animalito que se alimenta de información. Le damos una señal de tipo de cambio y no sabemos qué puede pasar con ese shock de tipo de cambio. Se puede generar una inflación que ya está alta, meterle gasolina al fuego, ojalá que no. Pero, como les digo, el único problema real del tipo de cambio hoy por hoy es el monto, que es una mochila gigante de la empresa en la parte contable, que se vuelve no deducible. Sin embargo, y ahí vuelvo a lanzar un poco de promoción para la charla del viernes, vamos a charlar de que el mercado cripto puede corregir esa no deducibilidad y podemos curarnos en ese aspecto, sin tocar tipo de cambio. Entonces, se debería, personalmente pienso que primero habría que estabilizar y después tomar medidas con tipo de cambio. De ahí dice, no se escucha bien la transmisión, lo siento. No sé si hay una pregunta más, por favor, los escucho. Sí. Buenas tardes. Si usted tuviera entre 10.000 o 20.000 dólares para invertir, ¿en qué invertiría en este momento? Bien, Bitcoin. Así es, ¿por qué? Porque Bitcoin es el oro digital. Me adelanto un poco. El mundo cripto tiene tres tipos de monedas. Las monedas nativas, las que nacieron con el sistema, las monedas estables, las stablecoin y las monedas meme. Literalmente las meme coin. Entonces, la Bitcoin en particular es una moneda nativa del sistema. Fluctúa como el oro, pero sigue con tendencia al alza. Las monedas estables o stablecoin son las que están usando hoy por hoy las empresas para generar giros al exterior. USDT, USDC principalmente. Y las meme coins son, la más conocida es el caso de Milei con Libra, que bueno, se le escapó ese tweet mal ubicado lastimosamente, y bueno, esa por ejemplo es una meme coin. O sea, las meme coin, para que tengan una idea, en el mundo cripto, para que también tengamos cuidado, hay 10
10.99 millones de tokens. 10.99 millones de tokens. Supongamos, para hacerlo simple, que cada token es una moneda. Imagínense que hay 11 millones redondeando de monedas. Hay una que es nativa, Bitcoin, y hay 20 que son estables. El resto son monedas memes. Por eso hay que tener cuidado con eso. Yo siempre recomiendo en ese punto de, primer paso, educarnos en ese sistema. Segundo paso, empezar a cuantificar beneficios y riesgos. Y tercer paso, no tengan miedo de preguntar. Nadie nace sabiendo, y peor este tipo de cosas, busquen opiniones de expertos. Gracias. Sí. Una pregunta. Usted habló sobre la minería de criptomonedas aquí en Bolivia. Siento que el gas se supone que ya las reservas están bajando y nuestra electricidad se basa más que todo en eso. ¿No piensa que puede ser un poco más caro llegar a hacer minería aquí en Bolivia? ¿O cómo lo plantea para el futuro? Sí. A ver, ¿cuál es el tema del sector energético? Nos quedan 5 años de energía barata. Esa es la realidad. Nos quedan 5 años. Hasta 2030, máximo 2032, aún podemos tener energía barata. A partir de 2032 se acabó la energía barata y probablemente la factura de luz de la que tanto nos quejamos y queremos ir a diseñar la CRE cada que nos llega, por desconocimiento, porque no es la CRE, sino es todo el sistema de distribución que va en cascada con costos marginales, etcétera. Eso es para temas, otra charla súper interesante, es cómo se determina el costo de la energía, pero puede llegar a ser 5 veces el costo que tenemos ahora. Entonces imagínense que les llegue 5 veces la factura que hoy tenemos. Eso es lo que puede pasar en 2032. ¿Qué puede suceder? Y es algo interesante, que estas minas deberían estar casadas a un proyecto productivo. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, un proceso industrial cuyo gases de residuo se reinyecten a un sistema y permitan generar electricidad. Esa sería una solución ideal. Justamente creo que el semestre pasado tuvimos una charla de eso, de cómo utilizar la tecnología de gases residuales para generar, si fue Diego Monroy. Diego Monroy nos dio una charla espectacular sobre ese tema, era tomar gases de residuos de procesos industriales, utilizarlos para generar energía eléctrica y esa energía eléctrica invertirla en servidores de minería. Entonces, esa sería la solución integral al problema. ¿Tenemos paso para una pregunta más? Yo puedo preguntar algo, querido Juan. Sí, profe. En el tema de que es un año electoral, ¿cuán cerca están llevar las soluciones que plantea o cuán lejos se pone llegar a concretar una solución específica para el problema de la coyuntura económica en la que nos encontramos? No, muy buena pregunta, porque al final la economía, vuelvo a insistir, se alimenta de información y parte de ese paquete de información es el escenario electoral que hoy tenemos. ¿Qué es lo que se está intentando, por lo menos lo que se lee que intenta hacer el gobierno? Tratar de mantener las cosas en una suerte de status quo hasta que las elecciones lleguen y entregarle el paquete al que venga, así como un sobrebomba, digamos, ahí te dejo y me voy. Pero por eso es que yo planteo de que 2025 es el año más crudo de la crisis. ¿Por qué? Porque el que venga va a tener que empezar a tomar medidas y esperemos que esas medidas lleguen con efecto rápido y 2026 sea un mejor año que el 2025. Entonces, lastimosamente, por eso yo digo, si el gobierno hoy quisiera tomar las medidas correctas, obviamente primero tendría que rasgarse las vestiduras y admitir que el pseudomodelo que defienden no funciona, porque no es un modelo, es simplemente una forma de asignar los excedentes de las exportaciones que ya no hay, y empezar a tomar las medidas correctas. Como te digo, yo soy un fiel creyente de que en un mes logramos levantar cabeza. Se puede, pero es cuestión de voluntades, y que obviamente no dinamiten el palacio, ¿no? Porque sabemos que muchos sectores van a aparecer ahí bastante reactivos. Gracias. Juan Fernando, muchísimas gracias. De verdad, muy ilustrativo y de mucha relevancia, como dije al principio, la información. Gracias por tu tiempo y gracias porque sé que el poder hacer esto también significa un tiempo adicional al trabajo normal y natural que haces todos los días. Así que muchísimas gracias, Juanfer.
queda para nosotros la información y sobre todo la responsabilidad en el uso de esta información. He venido escuchando por ahí, ¿no?, que es irresponsable de nuestra parte saber que viene la tormenta y no hacer nada. Entonces creo que ustedes como estudiantes, en la posición de estudiantes, Juanfer decía, ustedes tienen el privilegio de ser estudiantes, pero aún desde esa posición de estudiante hay muchas cosas que pueden hacer. En procesos de optimización, en procesos de ahorro, en procesos de ayudar a la economía familiar. Ustedes tienen mayores habilidades para el uso de la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a los padres en este caso para que se suban a la tecnología, para optimizar sus procesos, para fomentar el ahorro, etcétera? Entonces, creo que esta información no solamente es para las grandes empresas, para quienes están a la cabeza o estamos a la cabeza de instituciones, de oficinas, etcétera, etcétera. Creo que es para todos y ustedes desde su condición de estudiantes también pueden hacer muchísimo y pueden utilizar esta información de forma muy responsable. Preparémonos para el golpe. Ya sabemos quienes hacen algún deporte, patinaje, etcétera, bicicleta, para subirnos tenemos que ponernos rodilleras, coderas, cascos, etcétera. Entonces preparémonos para eso. Y ustedes lo van a saber hacer y lo vamos a apoyar. Así que muchísimas gracias, Juanfe. Y ahora más que nunca pedir que Dios nos ayude. Porque bueno, eso, que Dios nos ayude. Bien, así que muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.